Bueno gente, vamos a hacer un video un poco diferente, ¿no? Por todas las cosas que están ocurriendo dentro de la UFC, pero en específico lo que es la parte de los pesos pesados, ¿no? Sabemos que Jon Jones defendió en su última pelea frente a un tipo como lo es Stipe Miocic, un tipo que realmente no conforma un gran peligro dentro de esta división, un tipo que prácticamente ya está retirado, de hecho se retiró en esa pelea, pero que antes de esa pelea estaba prácticamente retirado. Por lo tanto, nadie se esperaba que iba a ser una pelea sumamente espectacular contra Jon Jones, ni nada por el estilo. De hecho, lo que todo el mundo esperaba fue exactamente lo que ocurrió. Sin embargo, después de eso, pues hemos estado viendo, ¿no? Dimes y diretes mediante las redes sociales, personas comentando, muchos rumores con respecto a la figura de Jon Jones, sobre todo por lo que puede ocurrir en su carrera próximamente. Pero el caso es que el nombre que más estaba mezclado actualmente con el nombre de Jon Jones, el actual campeón interino de la división de los pesos pesados. Y como todos ustedes saben, es un campeón interino que incluso defendió su cinturón interino dentro de esta división de los pesos pesados, que es algo que también ha llamado poderosamente la atención. Pero ¿qué pasa con todo esto? Que sale Joe Rogan, y esto es un video que estuvimos haciendo dentro del canal, sale Joe Rogan hablando de que supuestamente habían ciertas conversaciones con respecto a que le iban a dar esa oportunidad titular a Tom Aspinall si la UFC estaba dispuesta a pagar, a desembolsar una suma de dinero sumamente estratosférica, y me refiero nada más y nada menos que a 30 millones. ¿Qué pasa con todo esto? Que 30 millones para Jon Jones a mí me parece demasiado. Creo que, y esto lo estuvimos hablando con Max, o sea, fuera de cámara, yo lo estuve hablando con mi hermano Max, y al mismo tiempo, en el video, yo estuve hablando un poco, en el video que hice con respecto a esto, de que Jon Jones, a lo mejor, la UFC no reemplazaba esta cantidad de dinero que iba a darle a Jon Jones. Sin embargo, esto que iba a hacer con Jon Jones era más tomar credibilidad como compañía para futuros eventos, para próximas cosas que se van a hacer dentro de la UFC. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Que una pelea en la cual le paguen a Jon Jones 30 millones de dólares, creo que simplemente no es rentable para la compañía. O sea, a lo mejor sí hay ganancias, a lo mejor la UFC sí o sí, como quiera que sea, va a hacer algunas ganancias, pero no va a hacer esas ganancias que hace con otras peleas. Por ejemplo, con Conor McGregor, todas las peleas que hacía con Conor. Y lo que hay que recalcar con todo esto es que nadie dentro de la UFC, absolutamente nadie, ha ganado una suma de dinero en cuanto a contrato, nada más en cuanto a contrato, que equivalga a 30 millones. De hecho, Conor McGregor, que es el tipo que mejores contratos ha conseguido con la compañía, que está de hecho es el número 1 en cuanto a mejores contratos dentro de la compañía, el tipo lo que ganaba más o menos por pelea en promedio, ¿ok?, era de 3 punto algo millones, 3.7 millones por promedio. Evidentemente hubieron peleas en las cuales ganó menos, hubieron peleas en las cuales ganó mucho más, pero lo que es una realidad es que por promedio, un tipo como Conor, que vendía una barbaridad de pay-per-view y de entradas, porque de hecho el tipo está colado en lo que es el récord histórico, no solamente de vender entradas, sino que también en vender pay-per-view. Es el tipo que más pay-per-view ha vendido, es el tipo o uno de los tipos que más entradas ha logrado vender en una cartelera. Por lo tanto, un tipo de la magnitud que representa a Conor nunca llegó a recibir esta suma de dinero. La UFC nunca llegó a desembolsar una cantidad como lo es 30 millones de dólares. ¿Cómo ustedes creen que se lo van a dar ahora a Jon Jones? Como ya les digo, es posible, la UFC puede que lo haga. Sin embargo, Joe Rogan, que estuvo hablando de que probablemente lo iban a hacer y todo esto, Dana White salió después a desmentirlo, incluso prácticamente a regañar a Joe Rogan. ¿Por qué Joe Rogan había dicho todo esto? Yo creo que Joe Rogan, por un lado, se le fue la lengua, porque muy probablemente esto sea real, de que Jon Jones está pidiendo esta suma de dinero. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Que incluso DC también salió a dar ese tipo de declaraciones, a corroborar lo que había dicho Joe Rogan en el podcast. Por lo tanto, a mí no me cabe en la cabeza de que esto sea mentira. Ahora bien, los 30 millones de dólares, esa cifra sumamente grande, probablemente Jon Jones sí le esté pidiendo, pero al mismo tiempo hay muchas personas que están comentando mediante las redes sociales, sobre todo en canales de YouTube, con respecto a que Jon Jones, por tal de no tomar esta pelea contra un tipo como Tom Aspinall, o por tal de que no, digamos, la UFC no afirme esta pelea, no consolide esta pelea, que la cantidad de dinero que está pidiendo Jon Jones es tan grande que la UFC simplemente va a descartar esta pelea. Entonces Jon Jones entraría, como lo dijo Dana White, en una especie de retiro, en otro retiro más, porque como todos ustedes saben, no va a ser el primer momento, no va a ser la primera vez que Jon Jones se retira, ni que tampoco va a ser la primera vez que Jon Jones habla incluso de un retiro. O sea que
Jon Jones ha hablado en muchas ocasiones de su retiro. Incluso antes de esta pelea que tuvo contra el mismísimo Stipe Miocic, estuvo comentando lo mismo, que se iba a retirar, que después de la pelea contra Stipe iba a considerar el retiro, de que es mejor que se retire en una forma excelente, en una condición física bastante buena, sin lesiones graves, etc. Pero a fin de cuentas, después de esa pelea, pues empezó a que a lo mejor no me retiro, a lo mejor hago una pelea más, pero la pelea que voy a hacer dentro del octavo no va a ser contra un tipo como lo es Alex Pereira, y como que empezó en esta dicotomía de que si Alex, de que si Tom Aspinall y todas estas cosas. Como ya les digo, para que Jon Jones venda esta cantidad de dinero y que la UFC esté dispuesta a pagar esta cantidad de dinero, Jon Jones tendría que vender una barbaridad, no solamente de pay-per-view, sino que también en puerta. Vamos a ver un poquito, porque aquí tengo las estadísticas, las estuve buscando y las tengo aquí en la computadora, donde dicen el top 10, ese ranking de top 10 de los peleadores que más han logrado vender en cuanto a pay-per-view, que lo que más gana la UFC directamente es en pay-per-view. O sea, en entrada sí, ganan un montón, es una realidad, pero donde más se gana dinero, donde más la UFC gana, es en pay-per-view. Porque los eventos sí llaman la atención, evidentemente esto es parte del show y todas las cosas, pero lo que gana la UFC, donde busca realmente el dinero la UFC, es sobre todo en pay-per-view. Sí, por otro lado tenemos las ganancias que tiene la compañía en cuanto a promoción, en cuanto a marcas deportivas que promocionan y marcas que incluso no son deportivas, pero que promocionan lo que es la UFC. Estamos hablando de marcas como lo es Monster, como lo es Prime en este momento, etc. Pero como ya les digo, tenemos este top 10 que busqué, y en el número 10 está Conor McGregor contra José Aldo, que como ustedes recordarán, es una pelea que se vendió por todo lo alto, todo el beef que traía en sí, que Conor había hecho, todo el relajo y el modo bullying que había entrado Conor, hasta el punto donde se vendió una cantidad de 1.200.000 pay-per-view. Lo tengo aquí directamente, que eso equivale a 80 millones de dólares, ¿ok? En el segundo puesto, o sea, en el noveno, en el ranking número 9, tenemos a Kamaru Usman contra Jorge Masvidal. Es una pelea que se vendió por todo lo alto, UFC 251, una pelea que vendió una cantidad de 1.300.000 pay-per-view, equivale a 90 millones de dólares. O sea, una locura. Y como todos ustedes saben, la figura de Kamaru Usman contra Jorge Masvidal estaba sonando mucho porque Jorge Masvidal había hecho un 2019 espectacular. El tipo le había pasado por arriba a Ben Askren, había finalizado a Ben Askren, o sea, de una manera espectacular, con ese rodillazo sumamente importante. Le ganó a Nate Diaz el cinturón del BMF. Por lo tanto, fue un año donde él ganó 3 peleas, 3 victorias aplastantes, todas por TKO, o sea, una cosa espectacular. Por lo tanto, Jorge Masvidal tuvo un resurgimiento en ese año, y el enfrentamiento con Kamaru Usman, que era en aquel momento el campeón indiscutido de las 170, un tipo sumamente dominante, pues vendía demasiado. Luego tenemos en el número 8 Álvarez contra Conor McGregor, otra vez McGregor, evidentemente una pelea espectacular en la cual McGregor iba a intentar capturar ese doble campeonato simultáneo por primera ocasión de la UFC. O sea, que estos son cosas que vemos, son espectaculares, cosas que sacaron totalmente lo que es la historia, pusieron en juego la historia de la compañía hasta ese momento. Después McGregor contra Cerrone es el número 7. Evidentemente una pelea que vendió mucho por el nombre de McGregor, porque Cowboy Cerrone en ese momento ya iba totalmente en picada. Fue una pelea que se dio en la división de las 170 libras. Vendió una barbaridad también de dinero, 1.353.429 pay-per-view, una locura total y absoluta. En el número 6 tenemos a Conor McGregor contra Nate Diaz. ¿Ok? Otra pelea sumamente importante, esa fue la número 1. Una pelea que se vendió muchísimo también por el beef que se traían los dos peleadores. El número 5, Brock Lesnar. Está la figura de Brock Lesnar. O sea, miren los nombres que hasta ahora están conformando este ranking. En el número 4, McGregor contra Poirier en la segunda pelea. Otra pelea que se vendió por todo lo alto. Que en ese encuentro no tenían tanto beef, pero se vendía lo que era enfrentarse otra vez Conor contra Poirier. En el tercer lugar, Nate Diaz otra vez contra McGregor, que fue la segunda pelea que los dos tuvieron, una pelea que gana Conor por una decisión unánime. Después Poirier contra McGregor 3, la pelea en la cual Conor se lesiona. Entonces tenemos nombres sumamente importantes, y en ese número 1 tenemos a Khabib Nurmagomedov contra Conor McGregor, que es una pelea que se vendió por todo lo alto. Entonces, gente, en ninguna de este ranking tenemos a la figura de Jon Jones. Jon Jones es un tipo que vende mucho, sí, es una realidad, pero tanto como para meterlo, para pagarle una cantidad equivalente a 30 millones de dólares, creo que no vende tanto como para eso. Pero como yo expliqué en su momento, no me parece una locura que la UFC decida pagarle esta suma de dinero, porque es a futuro, es una inversión a futuro con la figura de Jon Jones. En primera, Jon Jones logrando tener esa victoria, que es algo complicado, o sea, esto lo pudiésemos debatir. Creo que
se vendería por todo lo alto una pelea así, no tanto como para una ganancia perdón, equivalente a una figura como Jon Jones de 30 millones, pero sí se vendería mucho y se consolidaría la UFC como una compañía evidentemente que otra vez nos brinda peleas de los mejores contra los mejores, que no fue lo que vimos en este último encuentro de los pesos pesados. Evidentemente Jon Jones se enfrentó a Stipe Miocic, pero un Stipe Miocic que, como ya les digo, ya no es el prime de Stipe Miocic. Por lo tanto, que ocurre esta pelea y que le paguen esta cantidad de dinero no me parece loco, pero al mismo tiempo me parece una suma bastante complicada para que un tipo como Dana White, un tipo como lo es la UFC, lo que representa la UFC, lo que representa Dana White, pague esta cantidad de dinero. Esto ocurre en el boxeo, sí, pero la UFC es una compañía que se ha caracterizado por no dejar morir a sus peleadores. La UFC paga una suma de dinero bastante importante incluso a figuras que ni siquiera son conocidas, figuras que entran, debutan dentro de la UFC de la nada. O sea, figuras que quizás entraron por la parte de lo que es el Dana White Contender Series o cosas así, pero no los conoce nadie, no los conoce absolutamente nadie. Sin embargo, la UFC da unas buenas sumas de dinero. Una pelea de debut, un peleador puede llegar incluso a ganar una cantidad de dinero como $70,000, que esto es mucho dinero. En el boxeo esto no ocurre, en el boxeo sí pagan sumas bastante grandiosas de dinero a lo que son los campeones consolidados, esto es una realidad, pero los campeones que son más o menos, quizás no ganen tanto, o incluso los peleadores que vienen debutando, porque son prácticamente amateurs y que hacen sus primeras peleas como profesionales, no ganan nada. No ganan nada. Y estamos hablando de $1,000 cuando mucho y más, $2,000. O sea, se ha hablado de este tipo de suma de dinero. O sea, es muy poco. Por lo tanto, la comparativa creo que sería injusta en cuanto a la UFC y deportes como por ejemplo lo es el boxeo. La UFC es una compañía que lleva muy poco tiempo en el mercado, 30 años, que tú dices 30 años mucho, es muy poco tiempo si hacemos la comparativa con el boxeo, pero creo que a pesar de que sea una suma bastante grande de dinero, probablemente la UFC, aunque lo pueda hacer y lo pueda desembolsar, creo que no va a darle esa cantidad de dinero. A lo mejor probablemente le den o le estén ofreciendo una cantidad de dinero bastante grande, equivalente a probablemente 10 millones por ahí, pudiéramos decir, y después en variables, ¿no? Pudieran darle incluso más en cuanto a patrocinios y todo esto, pero 30 millones es muy complicado que se lo den, a pesar de que él lo pueda o no lo pueda hacer, que yo creo que él no los vende. Él no vende tanto, Jon Jones vende, pero no vende tanto como la figura de Conor. De hecho, como ya les digo, no está ni siquiera en el top 10 de peleas por pay-per-view más vendidas o carteleras más vendidas del año. Entonces, si no está ni siquiera aquí, ¿cómo ustedes creen que va a vender de esa magnitud como para que le paguen 30 millones? Me parece una locura. Pero bueno, quería hablar un poco de esto porque salió Dana White incluso a desmentir lo que dijo Joe Rogan en ese podcast. O sea, para que Dana White salga de esta forma es porque algo está sonando. Cuando el río suena es porque piedras trae. Por tanto, si Dana White sale a desmentir lo que dijo Joe Rogan, a alarle un poco las orejas a Joe Rogan y después sale Joe Rogan como que echándose para atrás con las cosas que él dijo, es porque algo está ocurriendo hasta el punto donde dicen que Jon Jones que para el retiro. Creo que las dos partes, ambas partes, me refiero al peleador Jon Jones, prefiero la UFC, como que está en un tira y afloja, a ver quién logra llevarse la mayor parte, a ver de qué forma logran concretar esta pelea en específico. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí, no olviden de suscribirse, comentar aquí abajo qué les pareció este video, es un poco diferente, y nada, nos vemos en el próximo video.